Hola, soy Alicia Oleaga y voy a leer un capítulo escrito por Eduardo Mancini para el libro Maestras Argentinas. Marta González, Luján Papik, Nilda Elías, Mónica Mignone, Susana Libedinsky, María Teresa Dri. Las nuevas apóstolas. Marta Juana González era cordobesa del Valle de Tras la Sierra. Nacida en 1950, se radicó con su familia en Villa Libertador, en la capital provincial. Al llegar a la adolescencia, comenzó a trabajar para pagarse sus estudios de magisterio y ya con el título en mano, dio clases en la escuela San José Obrero, llamada la Escuelita del Tranvía, porque su primera aula fue un vagón viejo en desuso. Allí conoció a Luis Miguel Baroneto, con quien tuvo a su hija Mariana Sol. Fue catequista y alfabetizadora en la parroquia del barrio e impulsó la creación de un jardín maternal para las empleadas domésticas. Integró la Juventud Peronista y más tarde el Partido Peronista Auténtico. Luján Susana Papik era del conurbano bonaerense. Nació en 1952 en Lomas de Zamora, única hija de una empleada doméstica española y un inmigrante yugoslavo que murió cuando ella tenía 11 años. En 1969 se recibió de maestra en la Escuela Normal de Banfield y comenzó a trabajar en la Escuela número 10 de Claypole. Luego se trasladó a la escuela número 40 del barrio Sakura, en Bursaco, realizando a la par tareas de alfabetización de adultos. Admiradora de John William Cook, se unió a la Juventud Peronista en 1972. Como vocal de la primera junta directiva de la Asociación de Educadores de Almirante Brown, fue impulsora de la fundación de La Cetera. Nilda Noemí Elías nació en 1947 en el barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe, una barriada pobre donde moraban estibadores del mercado de abasto y recicladores del vaciadero, cuyas calles de tierra se anegaban a menudo por las lluvias o las crecidas del río Salado. Mientras estudiaba en la Escuela Normal 2, número 32, se integró como catequista a los grupos juveniles de la parroquia. En una comunidad donde los hijos solían repetir el destino de sus padres, Nilda alcanzó a los 19 años su sueño de ser maestra. Trabajó en el aula radial de la Escuela 1196 Santa Rosa de Lima y allí conoció a Luis Ismael Silva, con quien tuvo 3 hijos. Ambos ingresaron al movimiento villero peronista y junto a sus vecinos, ocupantes precarios de algún terreno donde levantaban sus ranchos de adobe, se movilizaron hasta obtener el loteo del asentamiento y la formación de una cooperativa de ladrillos con los que se construyó casi un centenar de viviendas. Mónica María Candelaria Mignone nació en 1952 en Luján. Su padre, Emilio Fermín Mignone, era un abogado demócrata cristiano
que desde 1946 actuó como funcionario de distintos gobiernos en el área educativa. Su madre, Angélica Sosa, Chela, y sus 4 hermanos completaban un núcleo familiar caracterizado por la militancia católica. Mónica cursó el secundario en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia de Belgrano y fue allí que inició, junto a una profesora y un grupo de alumnas, un trabajo de alfabetización de adolescentes en la Villa Belén del Bajo Flores. Mónica dejó por escrito en aquel entonces: el villero está destinado al silencio, la ley no lo ampara, solo ampara al rico. Durante los fines de semana, el grupo se reunía en la casa familiar de Luján para leer a Freire y otros autores. Más tarde se graduó en psicopedagogía en la Universidad del Salvador. Fue docente en la Universidad Nacional de Luján e integró el servicio de psicopedagogía del Hospital Piñero de Buenos Aires. El entusiasmo de Mónica y su grupo no conocían descansos. Desde 1970, en los veranos, se trasladaban a hogares escuelas en Cuyamén, departamento rural del noroeste de Chubut, para enseñar catecismo y dar apoyo escolar a los niños mapuches. Mario del Carril explica que en las escuelas rurales de la región faltaban ropa, camas, libros y celadores. Además, como el primer idioma de casi todos los alumnos era el mapuche, tenían dificultades para aprender el español. Mónica, agrega este autor, iba sola a visitar a caballo la casa de los padres de los alumnos de las escuelas, construcciones precarias en las grutas de los cerros para protegerse de los vientos patagónicos. En invierno, ya en la capital, colectaban donaciones para enviar al sur. Chela y Emilio dicen de su hija Mónica: amaba las villas y el sur del país, y se identificaba con las alegrías, los dolores y los problemas de sus habitantes. Mónica vivía para los demás, en una permanente y generosa actitud de servicio, olvidándose de sí misma. Esta era su característica fundamental. Lo hacía con alegría, entusiasmo, esperanza y profundidad, divirtiéndose con los jóvenes y sembrando el bien a su alrededor. En 1973, el grupo se acercó al padre Carlos Mujica y asistió al primer Congreso Nacional del Movimiento Villero, y desde 1974 se vincularon a la Juventud Peronista Lealtad, que se oponía a las acciones armadas de la guerrilla en el marco de un régimen democrático. Susana Beatriz Libedinsky-Rabej nació en Tigre en 1958. Su familia provenía de Villa María, Córdoba. A los 18 años, finalizados sus estudios secundarios, donde se sumó a la actividad de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, en marzo de 1976 comenzó a estudiar en el Instituto Eccleston. Quería ser maestra jardinera y soñaba con un viaje a Israel. Al mismo tiempo comenzó a trabajar como alfabetizadora en la campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción, de barrios de emergencia de la ciudad. Cuenta su hermano Guillermo: era una persona humilde, se miraba poco a sí misma, no se arreglaba mucho y era muy dulce, muy tranquila. Yo la acompañaba a veces a las clases de alfabetización. Me iba con ella a la villa. La gente la recibía y se fue ordenando para trabajar como maestra. Su hermano mayor Jorge agrega: era un ser de luz, fresca, solidaria por naturaleza, buenaza, se conmovía ante el dolor y la injusticia. María Teresa.
María Teresa Dri nació en 1933 en la ciudad entrerriana de Federación y, al igual que sus dos hermanos, se encaminó hacia la vida religiosa. Hizo la primaria como alumna pupila en la Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora y, tras el noviciado, pasó a ser docente en el mismo colegio. En su testimonio para el libro Nuestra Santa Madre de Olga Warnat, María Teresa se refiere así a los años 60. Empecé a comprometerme socialmente y me transformé en un problema para el colegio. Me trasladaron entonces a Córdoba, a una escuela de chicas bien, en la que trabajé bastante para que se democratizara, para que allí tuviera acceso a la clase media. Fui directora de la primaria, estudiaba teología y trabajaba en el barrio con la militancia política dentro del peronismo. Organizaba conferencias sobre sociología para el tercer mundo, pero todo eso no era bien visto por los padres de las alumnas y entonces mi superiora me dio la posibilidad de cambiarme de casa. La monja Dri tomó entonces varias decisiones. Dejó Córdoba, colgó los hábitos religiosos y vestida de jean se fue a vivir a Rafaela, Santa Fe. Allí vendió diarios, fue empleada doméstica y alentó la formación de una cooperativa del consumo. Se lamenta porque quedó sin poder avanzar un proyecto de alfabetización para adultos que había comenzado. Luego se trasladó a Resistencia, donde vivía su hermano Rubén, sacerdote tercermundista. Allí volvió a enseñar en la escuela vespertina y a alfabetizar a adultos en el barrio Mariano Moreno. Por entonces se sumó al peronismo de base. Ideales. Algunos trazos se repiten en las trayectorias de estas 5 maestras: la adscripción al catolicismo, la militancia en el peronismo y en algunos casos la actividad sindical. Casi siempre también una doble tarea educativa, un cargo remunerado en el sistema formal y una actividad voluntaria en tareas de alfabetización de adultos y ayuda escolar a los niños. Como en el caso de las primeras normalistas, había en esta elección mucho de apostolado, solo que éste se inspiraba en principios y prácticas muy diferentes. El magisterio ad honorem en barrios carenciados no respondía a un mandato oficial, sino, por el contrario, era parte de una postura crítica frente al Estado y a los gobiernos militares de la época. Fue una elección personal la que la llevó a sumergirse en el epicentro de las masas sufridas, como las había nombrado Aníbal Ponce, en el subsuelo de la patria, según dijera Raúl Scalabrini Ortiz. La elección de las villas de emergencia como ámbito de apostolado no fue casual. En décadas anteriores, en especial durante el gobierno de Perón, la erradicación de inmigrantes del interior había sido un fenómeno provisorio, una transición hacia el acceso a un empleo estable que permitía la adquisición del lote donde levantar la casa propia. Pero en los años 60, el modelo económico desarrollista privilegió ciertas ramas industriales de tecnología avanzada y comprimió el mercado laboral para los sectores menos calificados, con lo cual los jóvenes que arribaban a esos asentamientos quedaban atrapados allí de forma permanente. En Buenos Aires, a los tradicionales asentamientos de Retiro y Bajo Belgrano se sumó entonces una larga serie de nuevos núcleos villeros. En 1966 fueron censados unos 70.000 residentes en las villas de la capital federal y 210.000 en el conurbano bonaerense. El fenómeno se repetía en Rosario, Córdoba y otras grandes ciudades, y año a año se agregaban nuevos contingentes. A la penuria laboral y habitacional se sumaba la carencia educativa, expresada en el analfabetismo de muchos adultos jóvenes
recién llegados y en la repitencia o abandono escolar de los más pequeños. Una vez más, la promesa educativa de la Ley 1420 no se cumplía integralmente, dejando un resto considerable por fuera del sistema escolar. También se profundizó en los años 60 un proceso inverso, de ascenso social, ya iniciado durante el peronismo. Miles de familias de clase media y de asalariados estables lograron para sus hijos el ingreso masivo a los ciclos medios y superior del sistema educativo. En muchos casos se trataba de la primera generación en la historia familiar que llegaba a esos niveles. Estos jóvenes tuvieron acceso a nuevas tecnologías que lo conectaban con los cambios políticos y culturales que sacudían al mundo durante esa época. Una parte de ellos asumió un rumbo rebelde y contestatario, expresado en los hábitos cotidianos, el consumo cultural, el activismo universitario y la militancia política. El apostolado en las villas fue uno de los caminos que se abrió para esta generación idealista y llena de inquietudes sociales. La efervescencia setentista penetró en las filas de los grupos religiosos. La propia jerarquía alentó ese proceso cuando, frente a la continua disminución de su feligresía, el Concilio Vaticano II propuso en 1962 el acercamiento a los pobres. La Conferencia de Obispos Latinoamericanos, reunida en 1968 en Medellín, Colombia, reforzó esa orientación y una nueva camada de curas, más formados que sus predecesores, dio nacimiento a la llamada Teología de la Liberación, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en varios países de América Latina, con liderazgos como el del obispo brasileño Helder Cámara y los sacerdotes Miguel Ramondetti y Carlos Mujica en Argentina. Estos cambios, sostiene Marta Diana en su libro Buscando el Reino, inspiraron en religiosos y laicos deseos de combatir la injusticia que vivían las clases populares y de participar en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Pero el sacerdocio estaba vedado a las mujeres, como advierte María Teresa Dri. El rol de la mujer en la Iglesia no es otro que el de sirvienta, simplemente. Las mujeres están en las parroquias, en los obispados, en Roma, sean monjas o no, como secretarias para lavar la ropa, para limpiar los templos, para poner las flores, pero para compartir el poder o ejercerlo no existen. Ante este panorama se comprende por qué el magisterio y las carreras de trabajo social se transformaron en opciones predilectas para las muchachas de la feligresía. Las apóstolas se graduaron en los colegios normales y profesorados, pero su formación pedagógica se nutría también en otros referentes. Fue notable la recepción del pensamiento del brasileño Paulo Freire, cuya incidencia puede medirse en la amplia circulación continental de sus obras, La educación como práctica de la libertad en 1964 y sobre todo Pedagogía del oprimido en 1968. Interesado en la elevación y liberación de los sectores más pobres de la sociedad, Freire definía como objetivo del proceso educativo la concientización a través de una práctica, según sus palabras, que haga de la opresión y de sus causas objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará su compromiso necesario en la lucha por una liberación, en la que esta pedagogía se hará y se rehará. Para ello el docente debía dejar de lado la práctica autoritaria de la explicación, entendida como el depósito de un saber propio en una mente vacía, lo cual denominó educación bancaria. En su lugar debía apostar al trabajo grupal y la acción dialógica, un acto de conocimiento en el cual tanto educando como educador asumen el papel de sujetos cognoscentes. A principios de los 70 se sumaron otras
obras de inspiración cristiana, análogas a la freiriana, como Educación y Liberación, de la monja Clara Yanes, y Maestro Pueblo o Maestro Gendarme, de la maestra rosarina María Teresa Nidelkoff. Esa nueva legión de maestras que se esparcía por el país no se proponía civilizar a una masa de bárbaros, como las normalistas de antaño, ni compartían la visión meritocrática del desarrollismo. Su apuesta era lograr una práctica dialógica en el seno del sector más explotado del pueblo, concebido como verdadero sujeto histórico de una transformación social que impregnaba el imaginario de la época. Esto la llevaba a redefinir al educando y su propio rol magisterial. La pedagoga Clara Yanes lo expresaba así: toda la fuerza del docente liberador está en admitir que el otro es la epifanía del gran otro. Es entonces cuando surgen las actitudes liberadoras: atender al otro, creer en su libertad, esperar su revelación, amarlo como distinto, aprender lo nuevo de su proyecto histórico. En la convulsiva década de los 70, estas novedosas ideas pedagógicas se entrelazaban con otros procesos en curso, como el surgimiento de una dirigencia sindical combativa que se expresó en la CGT de los argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, cuyo periódico dirigía Rodolfo Walsh. La CGT tenía por entonces una comisión docente de asuntos educativos que integraban, entre otras, Adriana Puiggrós y Ana Lorenzo. Por otra parte, estaban emergiendo en ciudades y provincias los sindicatos de base que años más tarde iban a confluir en la CETERA. La radicalización religiosa coincidía también con un redescubrimiento de la resistencia peronista, con manifestaciones como la lectura de Arturo Jaureche y Juan José Hernández Arregui y las funciones clandestinas del documental La Hora de los Hornos de Fernando Solanas y Octavio Getino, y que en los años 70 iba a expresarse en un arco iris de corrientes políticas y en particular de la juventud peronista. En su texto Espiritualismo, Normalismo y Educación, Adriana Puiggrós señala que se trataba de una confluencia de distintos procesos, donde el elemento mesiánico del espiritualismo pedagógico peronista podía convivir, al menos provisoriamente, con el más genuinamente cristiano y con el que provenía de la herencia vanguardista de la izquierda. Clara expresión de este entrecruzamiento fue la edición, entre 1966 y 1971, de la revista Cristianismo y Revolución, que se referenciaba en la Revolución Cubana y el sacerdote colombiano Camilo Torres, dirigida por el ex seminarista Juan García Elorrio. En ella escribían, entre otros, Eduardo Galeano, John William Cook, Miguel Grimberg, Raimundo Ongaro y Rubén Dri. Ya en los 70, la Universidad Nacional de Río Cuarto, bajo el rectorado de Augusto Kaplenbach, editó la revista Latinoamérica, en la que escribían el filósofo de la liberación Enrique Dussel, la pedagoga Berta Braslaski y religiosos como Carlos Mujica, Luis Cosia y Clara Yanes. La alfabetización en los barrios carenciados también fue asumida como una tarea solidaria por algunas maestras que no profesaban la fe católica. Liliana Esther Aimeta, maestra del colegio Nuestra Señora del Rosario de la capital, era metodista, cuya iglesia tenía en el sacerdote José Miguel Bonino un referente cercano a la teología de la liberación. Liliana pertenecía a la juventud peronista y militaba sindicalmente en CETERA. También las hubo de otras corrientes políticas, como Aida Leonora Brustein Bonaparte, amante del piano y el canto,
integrante del coro de Castelar dirigido por Juan Alberto Schultis y estudiante de Ciencias Exactas en la UBA. Militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, decidió irse a vivir a la Villa Iapi de Montechingolo, Lanús, donde, según cuenta su madre Laura Bonaparte, enseñaba a leer a través del canto. Aprendían de memoria las canciones cubanas, las de la Revolución Española. Luego las escribían en el pizarrón y en menos de un mes las mujeres leían y escribían. Terror. Los dueños del poder y también los sectores más conservadores de la sociedad eran testigos espantados de las nuevas inquietudes e iniciativas de los jóvenes de los 60. No solo rechazaban las luchas obreras y estudiantiles, también manifestaciones inocentes como el pelo largo o la minifalda, una bocanada de aire fresco y color en medio del gris militar. La acción altruista de las maestras alfabetizadoras en las villas también fue puesta bajo la mira. Todas esas prácticas fueron consideradas peligrosas y designadas por un término que se transformó en estigma: subversivos. Contra ellos, del gobierno militar del general ultracatólico Juan Carlos Onganía desplegó desde 1966 un amplio haz de medidas represivas. Instauró el control de la vida sentimental en las calles y plazas. Hizo habituales las razias de adolescentes con servicios incluido de coafer de seccional. Irrumpió los bastonazos en las universidades. Llenó las cárceles de presos políticos y pergeñó la reeducación de las villas para expulsar a sus ocupantes. El régimen cantó victoria, pero con los levantamientos populares de fines de los 60, los azos volvieron el protagonismo popular y juvenil, diseñando un nuevo paisaje, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve, según cantara Mario Benedetti. La asunción de un nuevo gobierno peronista en 1973 abrió el cauce para iniciativas transformadoras y la alfabetización en las villas pasó a ser una política oficial con el lanzamiento de la CREAR, campaña de reactivación educativa de adultos para la reconstrucción. Sobrevino pronto la reacción de las clases dominantes, que dieron vía libre a grupos parapoliciales para atentar contra ese tipo de actividades militantes. Una de sus primeras víctimas fue el cura Mujica, asesinado el 11 de mayo de 1974 por las bandas de la AAA organizadas por el ministro José López Rega y el jefe de la Policía Federal, Alberto Villar. En marzo de 1976 se produjo el golpe de las Fuerzas Armadas que impuso la paz de los cementerios mediante el terrorismo de Estado, cuyo mecanismo central fue la privación ilegítima de la libertad y la desaparición de personas. Muchas maestras alfabetizadoras sufrieron ese cruel destino. Crímenes. Marta González fue detenida en agosto de 1975, embarazada y fusilada un año más tarde tras el nacimiento de su hijo en cautiverio. Tenía 26 años. Aida Leonor Brunstein fue asesinada en la Navidad de 1975, cuando tras el fallido copamiento del cuartel Viejo Bueno por el ejército entró a la vecina Villa Iapi, arrasando las viviendas con tanques y descargando metralla desde los helicópteros. Tenía 24 años. Su madre, Laura Bonaparte,
Se convirtió en una de las principales referentes de las Madres de Plaza de Mayo. También a los 24 años, en mayo de 1976, Mónica Mignone fue secuestrada en su casa paterna. Igual suerte corrieron 6 de sus compañeros en la villa de Bajo Flores. Sus padres continuaron yendo a la villa, se vincularon a Madres de Plaza de Mayo, ofreciendo su casa para realizar reuniones y fueron fundadores del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. En febrero de 1978, Emilio y Chela viajaron a Santa Teresita y Mar de Ajó para investigar la aparición de cadáveres devueltos por el mar y comenzaron a atisbar lo sucedido. Tras su reclusión clandestina en la Escuela Mecánica de la Armada, los jóvenes habían sido arrojados al mar en los siniestros vuelos de la muerte. Susana Libedinsky tenía 18 años cuando fue secuestrada en su domicilio de San Fernando, norte del conurbano bonaerense, el 18 de mayo de 1976. 4 días más tarde fueron por su novio, Gustavo José Pasic, de 19 años, miembro de la Juventud Peronista. Se presume que estuvo en el centro de exterminio de Campo de Mayo. En 2018, docentes y alumnos del Jardín de Infantes Mitre, dependiente de Eccleston, junto a sus familiares, instalaron una baldosa con su nombre, que se sumaba a otras 1.200 baldosas de la memoria asentadas en las veredas porteñas y bautizaron con su nombre el aula 10 en la que había estudiado. Jorge Goldberg, su hermano, trajo entonces a la memoria las palabras de Daniel Biglietti. Entre los desaparecidos no hubo inocentes, todos fueron culpables de querer un mundo mejor. Luján Papik fue secuestrada en diciembre de 1976, una vez más a los 24 años, y conducida al centro de exterminio Garage Azopardo. En la Escuela Normal de Lomas de Zamora, donde se había graduado de maestra, se la recuerda como parte de la llamada División Perdida, expresión que alude a los más de 30 alumnos y profesores desaparecidos de esa institución. A Nilda Elías la fusilaron en su barrio natal en abril de 1977, a los 30 años, delante de sus hijos y su madre. Esta, Otilia Acuña de Elías, se transformó en una de las más activas madres de Plaza de Mayo de Santa Fe. A la búsqueda de justicia y castigo para el crimen de su hija, sumó otra tarea para dar continuidad a sus sueños. Abrió en su casa un centro de alfabetización de adultos en el que ella misma aprendió a leer y escribir a los 80 años. Su lucha ejemplar fue relatada por Germán Ulrich en el libro Otilia, Crónicas del dolor, rebeldía y lucha. La lista de alfabetizadoras desaparecidas suma otros nombres, entre ellos María del Carmen Sosa en Córdoba, Marta Elida de Lourdes Sarof en San Juan, Graciela Mirta Nogueira en Bursaco, Liliana Aimeta en Villa del Parque, Capital Federal. También Graciela Mirta Nogueira en Villa Sastre, Temperley, y María del Carmen Sosa de Villa María, Córdoba, maestra en la Dirección Nacional de Educación del Adulto y sindicalista de la Unión de Educadores. Cuando la represión se desató sobre los jóvenes cuerpos de estas misioneras de la alfabetización, los más altos ministros de la fe, en complicidad con el régimen, las dejaron en el mayor desamparo. La Conferencia Episcopal Argentina, recelosa del curso radical que asumía el compromiso de religiosos y laicos con las causas populares, bendijo la acción militar. Sostiene el historiador Martín Obregón, al menos una docena de obispos marcadamente tradicionalistas que simpatizaban abiertamente con el régimen ejercieron una fuerte influencia sobre la totalidad del cuerpo episcopal
arrastrando hacia sus posiciones a una mayoría conservadora mucho más vaga desde el punto de vista ideológico y aislando a los sectores renovadores. Los obispos dividieron tareas para imponer el silencio, así lo explica Olga Wortmann. Monseñor Plaza desmentía, Torello negaba el horror de las cárceles, Bonamín arengaba a las tropas, Medina veía el bien en la represión, Aramburu se negaba a recibir a los organismos de derechos humanos y el obispo Sansierra afirmaba que no existían tales violaciones. Solo un puñado de obispos resistió al terrorismo de Estado y trató de ayudar a las familias de las víctimas. Enrique Angelelli de La Rioja y Carlos Ponce de León de San Nicolás, ambos asesinados al poco tiempo por la dictadura. Alberto Devoto de Goya, Jaime de Nevares de Neuquén, Miguel Esaine de Viedma y los recién promovidos Justo Laguna de Morón, Jorge Casareto de Rafaela y Jorge Novak de Quilmes. Memoria. Mientras tanto, otras docentes sobrevivieron al terror en la clandestinidad o el exilio. María Teresa Dri fue amenazada por la AAA, luego detenida y puesta a disposición del Poder Ejecutivo. Poco antes del golpe militar fue deportada. Marchó a Perú, más tarde a España y finalmente a Francia. En París profundizó su formación como educadora en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, el Instituto Superior de Pedagogía y la Sorbona, donde obtuvo el título de formador de formadores. Al mismo tiempo se dedicó a enseñar francés a inmigrantes y refugiados. De nuevo en el país, con 55 años, se radicó en Villa Bosch, donde trabajó en escuelas para adultos y proyectos de alfabetización popular. En 1988 publicó sus poemas escritos durante el exilio. Todo estaba en orden, al que siguieron otros 6 libros, el último en 2014, Todo el asombro. Las voces de las nuevas apóstolas fueron silenciadas durante el terrorismo de Estado, pero volvían a emerger en los nuevos movimientos sociales que surgieron por doquier cuando el neoliberalismo arremetió nuevamente contra los humildes y su educación. El legado de esas maestras y de Paulo Freire volvió a cobrar vida a través de nuevos educadores populares que otra vez y tesoneramente se meten en el barrio de villas y barrios humildes con su mochila de letras y sueños de justicia social. En su último libro, Todo el asombro, María Teresa invoca la persistencia de la memoria. Escribo palabras sacadas del naufragio, mayúsculas, nombres, aguaceros. Escribo nadie se atreva a ahogar el llanto, apagar el fuego, silenciar el grito, borrar las huellas. Hoy nos faltan muchas de las apóstolas, pero sus huellas están frescas en las memorias de los obstinados. Este capítulo fue escrito por Eduardo Mancini, maestro de educación musical y profesor de portugués de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en varias escuelas primarias y secundarias de Rosario, escritor y responsable editorial del Centro Cultural La Toma, Ediciones de Rosario. Espero que hayan disfrutado de la lectura de hoy. Mi nombre es Alicia Oleaga, soy profesora de enseñanza primaria y fonoaudióloga. Me desempeñé en escuelas públicas y privadas e integré equipos interdisciplinarios de educación del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. En el área de discapacidad coordiné el área lenguaje y aprendizaje en un centro de día, lo que me llevó a investigar
la subjetividad de las personas con discapacidades o síndromes y los efectos de apropiarse de su propia palabra, es decir, pasar de un hablar a un decir. Estos efectos se sostenían en experiencias de radio, asamblea, construcción de cuentos a través del fluir de la conciencia y la inclusión en debates de problemáticas políticos sociales como género, violencia, Malvinas y otras. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.